Ya, aquí entonces vemos el primer problema de la guía de repaso para la prueba 2, que dice, de acuerdo con estimaciones que ha realizado la Organización de las Naciones Unidas, se puede estimar la población humana mundial en millones de habitantes con la función P de T igual a 836,87 por Euler elevado a 0,0098 T, donde T son los años transcurridos a partir del año 1800. Y nos piden completar la tabla, ¿ya? La tabla interpretando cada una de las variables y funciones, ¿ya? Entonces, la primera variable es T. Revisamos nosotros el problema y dice acá que T corresponde a los años transcurridos a partir de 1800. Por lo tanto, T corresponde al tiempo, que se mide en años. Luego nos pregunta por el significado de P de T, que es nuestra función. Y observamos entonces, volvemos a nuestro problema y dice que P de T nos permite estimar la población humana mundial, ¿ya? Y que está en millones de habitantes. Por lo tanto, significado de P de T es población, que lo medimos en millones de habitantes. Y ahora nos preguntan por P' de T, por lo tanto la derivada de nuestra función. Y nosotros aprendimos en clases que la primera interpretación de la derivada es como razón de cambio o tasa de crecimiento. Y puede usar cualquiera de las dos, ¿ya? En este caso vamos a poner entonces tasa de crecimiento. Es decir, tasa de crecimiento ¿de qué? En este caso es tasa de crecimiento de la población. Y también aprendimos en clases que la unidad de medida de la derivada siempre va a corresponder a la unidad de medida de nuestra función partido en la unidad de medida de la variable. Por lo tanto, nuestra unidad de medida va a ser, vamos a ponerlo con otro color para que se destaque, millones de habitantes por año. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces la tabla completa con la información, con el significado y las unidades de medida de nuestras variables. Y tenemos con eso lista entonces nuestra parte A. Y nos vamos a la parte B, que dice, ¿cuál es la población estimada para inicios del año 2014? Y nosotros sabemos que me están preguntando por la función P de T. Tenemos que P de T era 836,87. Eso corresponde a nuestro PDT. Me están preguntando por la población, por lo tanto yo tengo que usar esta función que me permite calcular población, ¿ya? Y vamos a reemplazar de tal forma de evaluar para el año 2014. Si nuestra función comienza el año 1800 y me piden evaluar en el año 2014, han transcurrido 214 años. Y vamos a evaluar, donde dice T, vamos a poner entonces el 214. Nosotros ponemos todo esto en nuestra calculadora y eso nos va a dar 6.814,914,116. ¿Ya? Ese es nuestro valor de la función reemplazado en 214. Y ahora nos corresponde redactar nuestra respuesta. Y nos preguntaban por la población estimada a inicio del 2014, entonces partimos redactando lo mismo, ¿ya? A inicios
del año 2014 se estima una población de. Ojo que nuestra función está en millones de habitantes. Por lo tanto, para tener el valor exacto, yo multiplico nuestro resultado. Este resultado, recuerde que está en millones de habitantes. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 1.000.000 para tener el resultado de nuestra interpretación. La población entonces estimada va a ser de 6.814 millones. Ya, eso es entonces lo que nos daría la población mundial a inicios del año 2014. 6.814.914.116 y aquí ponemos la unidad de medida. Habitantes. Esa entonces sería nuestra parte B. ¿Ya? Y con eso ya le damos ticket a la B. Pasamos a la C. En la C sí me preguntan ahora por P', ¿ya? Voy a volver a escribir P de T. Y si me están preguntando por P' de T, entonces yo tengo que derivar. Recordemos entonces, analicemos primero lo que tenemos nosotros en nuestra función. Y aquí lo que yo tengo es una constante que está multiplicando a una exponencial, ¿ya? Y la exponencial además tiene algo particular en el exponente. No es la clásica exponencial que es e elevado a x o en este caso e elevado a t. Ya tengo una función en el exponente de la exponencial. Entonces, ojo ahí que vamos a tener que usar para derivar la regla de la cadena. Ya hacemos primero este análisis previo para que no se nos olvide aplicar entonces regla de la cadena en la derivada de nuestra exponencial. Cuando una constante acompaña una función, la constante, cuando estoy derivándola, la constante siempre se conserva. Y la derivada de la exponencial sabemos que es la misma exponencial. Y ahora vamos a ponerlo en rojito para que no se lo olvide, aplicamos regla de la cadena. Derivo el exponente, ¿ya? La derivada del exponente conserva la constante y la derivada del t sabemos que es 1. Entonces ahora todos estos valores que aparecen todos multiplicando para que podamos reducir nuestra expresión de la derivada de la función, las vamos a multiplicar, ¿ya? Y eso nos va a dar 8,201326, ¿ya? Voy a marcarlo en verde para que quede súper clarito que eso es la multiplicación de los valores que marqué en verde arriba. Y por nuestra función, ¿ya? Por el Euler elevado a 0,0098t. Y esta es la expresión que corresponde entonces a la derivada de nuestra función, ¿ya? Eso es lo que me pedían solamente determinar, por lo tanto, tenemos lista la parte C. En la parte D me piden determinar e interpretar P' de T, pero a inicio del 2014. Perdón, 2015, delante era 2014. 2015, si nuestra función comenzaba, según el enunciado, volvemos al enunciado, acá lo habíamos puesto, comenzaba en 1800, de 1800 al 2015 han transcurrido 215 años, ¿ya? Ese es el valor entonces que toma T. Entonces tomamos nuestra función P' y la vamos a evaluar en 215. Y eso nos va a quedar nuestra expresión anterior y donde dice T vamos a reemplazar por
215. Y eso ya está listo para meterlo completo a la calculadora y podamos obtener el valor entonces de la derivada evaluada en 215. Y eso es 67,443,839,2. Eso es lo que nos da entonces la derivada en evaluada en 215. Y ahora redactamos la respuesta. ¿Cómo podemos interpretar entonces la derivada? Nosotros lo completamos delante, arriba, en nuestro cuadrito y dijimos que la derivada representa la tasa de crecimiento de la población, ¿ya? Entonces vamos a responder de esa forma. A inicios del año 2015, la tasa de crecimiento de la población será de, recuerde, volvemos a nuestra tablita, nosotros pusimos que eran millones de habitantes por año. Entonces, este numerito de acá, yo lo tengo que convertir en millones, ¿ya? Entonces, el valor es ya. Y aproximamos correctamente porque en este caso quedaría 830,9 y eso sería aproximadamente, ponemos el 831, ¿ya? Entonces, la población será de 67.443.831 y ahora en la unidad de medida, habitantes, pero por año, ¿ya? Esto es lo que no se le puede olvidar. Recuerde que lo que usted está interpretando es la derivada, ¿ya? Tal cual como lo pusimos en nuestro cuadrito allá arriba. ¿Ok? Y ahí tendríamos entonces resuelto ya las partes A, B, C y D del problema 1. Y con esto entonces podemos pasar ya al problema 2. El problema 2 dice, un tren se mueve en línea recta a lo largo de un riel, de tal manera que su posición en kilómetros después de t horas desde el punto de partida está dada por la función d de t, 38 menos 3t cuadrado más 15t al cubo. Completa la siguiente tabla. Vamos revisando entonces. ¿Qué es t? Revisamos en nuestro problema y dice que t corresponde a las horas. Por lo tanto, t va a ser el tiempo, pero en horas. ¿Ya? Revisamos ahora a qué corresponde nuestra función. Dice que d de t nos permite calcular la posición en kilómetros. ¿Ya? Por lo tanto, d de t va a ser posición en kilómetros. Y cada vez que yo derivo la posición, lo revisamos en clases, lo que yo obtengo es la rapidez instantánea. Y que se va a medir en kilómetros por hora. ¿Ya? Y si yo tengo la rapidez instantánea y vuelvo a derivar, que es lo que me preguntan entonces en la última columna de nuestra tabla, lo que yo voy a obtener es la aceleración instantánea. Y esto se mide en kilómetros partido por hora al cuadrado, porque recuerde que nosotros volvimos a derivar y volvimos a derivar con respecto al tiempo, ¿ya? Por eso nos queda kilómetros partido por hora al cuadrado. Y con esto entonces tenemos listo nuestro cuadrito, nuestra tabla, con el significado y las unidades medidas de nuestras variables, función y derivada. En la parte B, me preguntan, determine e interprete d' de 1,5.
están pidiendo entonces D'. D' aún no lo conozco, pero yo lo puedo calcular. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer, voy a poner primero la función para que nos sea más fácil. D de t es 38 menos 3t cuadrado más 15t al cubo. Y me están pidiendo D'. Lo primero que hacemos entonces es derivar. ¿Ya? Vamos término por término. La derivada de 38 al ser una constante es 0. Dejamos nuestra constante 3, derivo entonces el t cuadrado, que su derivada es 2t. Más, dejamos nuestra constante que es 15 y derivo el t al cubo, su derivada es 3t cuadrado. Y aquí vamos resolviendo entonces lo que podemos resolver. En este caso el 0 lo vamos a omitir porque estamos solo sumando 3 términos y nos va a quedar menos 3 por 2 menos 6t más 45t cuadrado. Eso nos queda entonces la derivada. ¿Ya? Me pedían evaluarla en, vamos a marcar, la derivada en 1,5. Por lo tanto, vamos a reemplazar ya. Ahí estamos reemplazando entonces la función que obtuvimos como derivada en nuestra rapidez instantánea, estamos reemplazando el valor 1,5. ¿Ya? Y todo eso nos da 92. Y recuerde que lo que obtuvimos es la rapidez instantánea y que ya sabemos que se evalúa, tal como estoy marcando ahí, en kilómetros por hora. Y ahora corresponde entonces redactar la respuesta. ¿Y el 1,5 a qué corresponde? Corresponde a Pauli te preguntaba con tanta anticipación como para poder tenerlo, no sé, el sábado. A eso me refería. transcurridas 1,5 horas. La rapidez instantánea será de 92 kilómetros por hora. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la respuesta de la parte B. Y nos podemos ir a la C, donde me están preguntando por la segunda derivada. ¿Ya? Vamos a cambiar de hoja para que quede más ordenado. Vamos a volver a escribir. Tomo ahora la función que habíamos derivado recién. Tomo la función de la rapidez instantánea, ¿ya? Y que era menos 6t más 45t al cuadrado. Y esta es la que yo vuelvo a derivar.
Y nos queda menos 6 por la derivada de t, que es 1, más 45 por la derivada de t cuadrado, que es 2t. ¿Ya? Multiplicamos lo que corresponde, nos queda menos 6 más 90t. Y me pedían evaluar en, ahí lo estamos marcando, arribita, en 0,6, que es lo que vamos a hacer. Menos 6 más 90 por 0,6. Y esto nos va a dar 48. Nosotros ya lo mencionamos en nuestra tabla anteriormente, que esta es la aceleración instantánea y la unidad de medida está en kilómetros partido por hora al cuadrado. ¿Ya? Porque volvimos a derivar con respecto a t, que era el tiempo y se medía en horas. Y podemos entonces redactar nuestra respuesta. Transcurridas 1,5 horas, la aceleración instantánea será de 48 kilómetros por hora al cuadrado. Y con eso finalizamos entonces las partes A, B y C del problema 2. Y podemos pasar entonces al problema 3. Leemos primero entonces el problema 3, que dice que una empresa importadora de telas estima que sus costos CDX e ingresos IDX, ambos en miles de euros, por producir y comercializar X toneladas de tela a través de la zona franca de Iquique, se puede estimar con las siguientes funciones. Tenemos entonces la función IDX y la función CDX. Y nos piden completar las tablas. Ya, lo mismo que hicimos más arriba, vamos primero identificando. Me decían que CDX eran los costos, los ingresos están representados por la función IDX, ambos en miles de euros. Y además nos indican que X corresponde a las toneladas de tela. ¿Ya? Y esa es la información que vamos a usar entonces para completar nuestra tabla. X correspondería a la cantidad de tela que se mide, según nuestro enunciado, en toneladas. Y de X es el ingreso y que está, según nuestro enunciado, en miles de euros. La derivada del ingreso, lo vimos en clase, lo revisamos, corresponde al ingreso marginal y que se encuentra en miles de euros por tonelada. CDX es el costo, que según el enunciado está en miles de euros, y su derivada, tal cual como revisamos en clases, es el costo marginal, que va a estar en miles de euros por tonelada. ¿Ya? Y con eso entonces completamos nuestra tabla con los significados y las unidades de medida de las variables. Y nos podemos ir a la parte B, donde me piden determinar las funciones IM de X y CM de X. IM de X y CM de X corresponde a lo que nosotros acabamos de revisar acá arriba, que era el ingreso marginal y costo marginal respectivamente. Por lo tanto, lo que nos corresponde es derivar. ¿Ya? Voy a escribir entonces primero las funciones. Y de X, 0,001 X al cubo más X cuadrado,
y procedemos a derivar. Recuerden entonces que I' de X es lo mismo que IM de X. Lo que estamos calculando en el fondo cuando yo derivo el ingreso es el ingreso marginal. ¿Ya? Conservamos nuestra constante y derivamos el X al cubo, cuya derivada es 3X cuadrado. Más, derivo el X al cuadrado, que va a ser 2X. ¿Ya? Multiplicamos y nos va a quedar 0,003x cuadrado más 2x. Esta es entonces la función ingreso marginal, que es la derivada del ingreso. ¿Ya? Solamente me pedían determinarlo, por lo tanto con eso es suficiente para responder entonces la derivada del ingreso. Nos falta ahora la del costo. Entonces escribo la función costo y derivamos. Nuevamente recuerde, C' de X es lo mismo que CM de X, porque lo que estamos calculando es el costo marginal. Conservo mi constante 100, la derivada de X es 1, menos 0,09 por la derivada del X cuadrado, que es 2X. Multiplicamos, 100 por 1 me da 100, y 0,09 por 2, que me va a dar 0,18x. Y con eso entonces determino la derivada del costo, que es el costo marginal, ¿ya? Que era lo que nos pedían entonces en la parte B. Determinar las funciones ingreso marginal, dependiendo de X, y costo marginal, dependiendo de X también. En la parte C, lo que vamos a tener que hacer es usar estas dos funciones que nosotros acabamos de determinar, porque me piden el ingreso marginal, pero en 200, y el costo marginal también en 200. Por lo tanto, vamos a tener que reemplazar ambas funciones de arriba en 200. Entonces, IM de 200 va a ser 0,003 por 200 al cuadrado. Recuerde que estoy usando esto que tenemos acá arriba, ¿ya? La función que nosotros acabamos de determinar. Más 2 por 200. ¿Ya? Estamos reemplazando aquí. 0,03 por x al cuadrado, como x 200 lo reemplazamos, más 2 por el x que es 200. Y eso nos da 520. Recuerde que dijimos más arriba en nuestra tabla, volvemos a mirarla, que el ingreso marginal está en miles de euros por tonelada, ¿ya? Por lo tanto, este resultado que nosotros acabamos de obtener también va a estar en miles de euros por tonelada, ¿ya? Que es lo que vamos a usar para interpretar después, ¿ya? Que no se nos olvide, por eso lo estamos dejando anotado. Vamos entonces a determinar CMD 200 también. Y en esta segunda función, vamos a poner aquí una notita. Esa era la primera y la usamos aquí. ¿Ya? Esta es la segunda y la vamos a usar con el costo marginal reemplazado en 200. Y esto es 100 menos 0,18 por x, donde x es 200, que es lo que me pedían reemplazar.
CM de 200, entonces nosotros reemplazamos estos valores y nos da 64. Y lo mismo que dijimos anteriormente, recuerde que estos son miles de euros por tonelada. ¿Ya? Anotamos eso para que podamos ahora redactar nuestra interpretación. Porque recuerden